Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos esta mañana. Feliz año a todos. Ya estamos aquí en Diálogos en Vivo, felices de retomar todos este nuevo año. Feliz 2017. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de hijos con parálisis cerebral. Lo primero que tenemos que entender es que pues no es una enfermedad. ¿Qué es esto del parálisis cerebral? De esto nos van a platicar nuestros especialistas del día de hoy. ¿Qué pasa cuando unos papás, pues de repente son avisados, les dicen que uno de sus hijos pues tiene parálisis cerebral? ¿Qué pasa con ese duelo? Pero sobre todo, ¿qué necesitan ellos entender para poder estar pues acompañándolos, acompañándose y sobre todo pudiendo salir adelante con ellos? Porque hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Entonces, de esto vamos a platicar el día de hoy y de muchas otras cosas más, así es que quédate con nosotros y le doy los buenos días a mi queridísima Sandy. Sandy, qué gusto ya estar aquí otra vez en Diálogos. Cris, claro que sí, ya feliz de estar con todos ustedes, muy buenos días. Gracias a las personas que nos han dejado aquí sus comentarios, que nos han hecho saber sus historias, las vamos a ir leyendo, las vamos a compartir. También hay algunas preguntas ya sobre el tema del día de hoy, así que vamos a ir desglosando todo esto con ayuda de nuestros especialistas. Les recuerdo que tenemos la transmisión a través de Facebook Live para que no se pierda ningún minuto de este programa. También estamos en www.canal11.mx/diálogos y en redes sociales. Mándenos todos sus comentarios, sus preguntas. Puede también llamar a través de la línea telefónica. Tenemos también nuestra línea de centro de contacto con la audiencia. Si usted se encuentra en la República Mexicana, es la alada sin costo también, así que no hay manera de quedarse fuera de la participación de este programa, un tema muy importante, una condición de vida de la cual pues todos tenemos mucho que aprender y es lo que vamos a hacer el día de hoy. Por supuesto que sí. Bueno, pues para hablar de este tema, el día de hoy tenemos como invitados a Eduardo Barragán Pérez. Él es jefe del Departamento de Neurología del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, de la Secretaría de Salud. Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto tenerte gracias, aquí. También está con nosotros Isabel de Antuñano. ¿Lo dije bien? Sí, sí. Ella es directora del Centro de Rehabilitación APAC, Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral, IAP. Isabel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Bienvenida. por estar. Gracias, al contrario a ti por estar aquí. Y Julia Castro también está aquí con nosotros. Ella es directora de Centros Educativos APAC, Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral, IAP. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte por aquí, Julia. Por la invitación. Bienvenidos a los tres, pues con un tema muy importante, un tema que seguramente suscita algunas dudas importantes que ustedes nos irán aclarando. Y bueno, pues para empezar a hablar del tema, te pido que me acompañes a ver el siguiente testimonio. Mi nombre es Paola, tengo 32 años, mi familia se conforma por mi esposo Eric, Emiliano, mi hijo mayor de 11 años, Yael, que tiene 10 años, él tiene parálisis cerebral. ¿Qué es para mí tener un niño con parálisis cerebral o discapacidad? Pues yo creo que el reto más mayor de la vida no es algo que planeas, simplemente es un niño con capacidades diferentes a los demás, pero con los mismos derechos de los demás. ¿A qué te enfrentas? La sociedad no está preparada como tal para nosotros, no nada más es hablar de un niño con discapacidad, es hablar de una familia con discapacidad, porque todos los integrantes sufren cambios. Desde una escuela, desde una integración de los amigos, de los hermanos, desde tus amistades, a veces desde familiares. Ya él es un niño que tiene parálisis cerebral espástica, su problema solamente es motor, tiene cuadriparesia espástica, pero intelectualmente y de lenguaje no tiene nada. La parálisis cerebral es a causa del prematuro del nacimiento, el bajo peso, la talla, tuvo asfixia y fue parte de negligencia médica. Los costos son bastante altos. Entonces, pues sí, una discapacidad es un cambio desde económico, social, cultural, porque aprendes ya a determinado momento a que ya te vale que se te queden viendo en la calle y todo, pero te cuesta. Diosito me mandó allá él, pero me mandó con quién llevarlo, ¿no? Entonces
pues no, es mi fortaleza, es mi par, es mi compañero, los dos juntos, y tengo un esposo sumamente pues responsable, que me ayuda, que lo adoramos. Entonces, hemos hecho un buen equipo para sacar adelante a Yael las necesidades que tiene y pues en educar a Emiliano porque también está en la edad fea, ¿no? Entonces también para él el tener un hermano con discapacidad también representa retos y también representa cambios. El miedo más grande yo creo que es no vivir lo suficiente, ¿no? Para seguirlo ayudando, para seguirlo llevando y pues nada más, o sea, yo creo que cuidarnos, estarnos bien nosotros para poder estar bien con ellos y estar el mayor tiempo posible. ¿Qué le digo a Yael? Pues que ha sido la bendición más grande de mi vida, el reto más grande, algo que no me esperaba, pero que recibí con mucho amor, que él es capaz de hacer todo lo que él desee, si él lo quiere. Soy Yael, tengo 10 años, me gusta el fútbol y me gusta jugar con mi hermano. Yo soy un campeón porque voy a la escuela, dibujo, cuido de mi hermano, cuido de mi familia. Algo que quiero agregar, pues como familia con un niño con discapacidad o una persona con discapacidad es solamente respeto hacia nosotros. No queremos que en una fila nos dejen pasar al frente porque llevamos a ellos, ¿no? Simplemente respeto y las mismas oportunidades que todos los demás. Muchísimas gracias, gracias por este testimonio. Y bueno, pues a mí me gustaría empezar este programa preguntándoles qué es esto de lo que estamos hablando, qué es la parálisis cerebral. ¿Qué es la parálisis cerebral? Por favor. La parálisis cerebral infantil es una condición médica que traduce una serie de síntomas que en general tienen que ver con una afectación del sistema nervioso central, del cerebro. Y es importante porque la parálisis cerebral infantil tiene demasiadas connotaciones y demasiadas, como la gente tiene muchas ideas de repente falsas sobre esto, y básicamente tiene que ver con la dificultad para el movimiento de una extremidad o de varias extremidades, y no tiene que ver con afectación ni de la parte cognitiva ni de otras funciones o habilidades, que sí se puede ver afectado en muchas ocasiones, y a esto se le conoce como comorbilidades, que son trastornos asociados. Pero sí es muy importante dejar claro que un niño que tiene parálisis cerebral infantil no quiere decir que tenga un problema cognitivo o de inteligencia, y depende mucho de las condiciones en las que se haya dado, ¿no? Claro, en algunos casos sí sucede, pero eso es como muy importante puntualizarlo. Yo creo que un poco también viene por el nombre, ¿no? Parálisis cerebral, y entonces la gente tiene como este mito de pensar que cognitivamente también hay un problema, pero no existe. No existe. Es muy interesante porque el término lo acuñó a principios del siglo pasado Gordon, y bueno, no había imágenes, no había nada, ¿no? Y entonces veían que no se podía mover una parte del brazo y decían, pues está paralizado. Seguramente hay una parálisis en la neurona que coordina, acuña el término, y es un término que no se ha modificado a lo largo de todos estos años. Pero entonces, en realidad, el problema básicamente está en las neuronas o en alguno de los nervios que ayudan al movimiento y a la regulación de las extremidades o de algunas partes del cuerpo, y no tiene que ver necesariamente con los problemas de inteligencia. Claro. Ahora, algo importantísimo es saber, ¿esta es una discapacidad que progresa en el tiempo? No, esta lesión del sistema nervioso central, el cerebro inmaduro, que es esta lesión irreversible, no es progresiva, sin embargo es de carácter invariable. Se va a presentar en las personas de distintas maneras. No va a cambiar esa lesión. Sin embargo, cómo se manifiesta en la persona, eso sí va a depender de cada organismo y en dónde se ocasionó esta lesión de manera prematura, porque este cerebro no se había terminado de desarrollar. Por eso es parálisis cerebral. ¿Esto es algo que sucede antes de nacer o puede suceder también después del nacimiento? Está comprobado que es en una etapa perinatal, que es antes, durante
y después del nacimiento. Sin embargo, algunos expertos dicen que hasta los 2 años un cerebrito inmaduro termina de madurar. Hay otros que dicen que hasta los 5 años. ¿Es correcto, doctor? Que pudiera darse una parálisis cerebral hasta los 3 años, 4, incluso hasta los 5 años, si ese niño nació en condiciones normales, pero tuvo un accidente que ocasionó esta lesión irreversible, no progresiva en el cerebro. Mientras sea un cerebro que aún no termina de madurar, todavía estamos hablando de parálisis cerebral. ¿Es correcto esto, no, doctor? Sí. Sí, las causas pueden ser múltiples. Las causas más frecuentes, probablemente en países en vías de desarrollo, tenga que ver con causas perinatales, sobre todo con problemas en la atención o dificultades al momento de nacimiento, pero también hay otras causas que pueden producir parálisis cerebral infantil. A ver, un poquito, para ser un poquito más puntuales, en el momento del nacimiento, o sea, algunas causas de no atender bien a la mamá, no atender bien al bebé, ¿qué tipo de causas estaríamos hablando ahí? Bueno, puede haber desde causas durante el proceso del embarazo, ¿no? Sabemos que evidentemente infecciones durante el embarazo, algo que se conoce como el complejo TORCH, que son una serie de virus, parásitos o bacterias que pueden afectar el cerebro en desarrollo, intoxicaciones, ¿no? El consumo de drogas, el consumo de alcohol, problemas de insuficiencia por la placenta, ¿no? Si la placenta no está surtiendo bien oxígeno, eso se puede dar durante el embarazo. Luego se da en el momento de la atención al parto, que básicamente es el término perinatal, que de repente un parto muy prolongado, que al momento de nacer no salga con las características suficientes. Hoy cada vez nos enfrentamos a nacimientos de niños prematuros, cada vez el nacimiento de pacientes prematuros se ha incrementado, se habla incluso de 15 millones de nacimientos prematuros a nivel mundial al año, lo ¿Y cual... se sabe por qué se ha incrementado? Bueno, no, aunque sí hay algunas causas, ¿no? Mucho tiene que ver con la edad materna. Dos es Embarazos en adolescentes. embarazo en adolescentes y embarazo en mujeres por arriba de los 35 años, siendo primigestas, o que tienen su primer bebé después de los 35 años. El estilo de vida de las mamás, ¿no? Hoy las mamás se la pasan todo el tiempo trabajando, están embarazadas y de una junta salen corriendo a tener a su hijo. Entonces, todos estos periodos de estrés pueden favorecer que haya un nacimiento prematuro. Y eso ha incrementado los riesgos porque es un cerebro que no estaba listo para nacer y de repente tiene unos pulmoncitos muy inmaduros que no alcanzan a surtir la oxigenación adecuada y esto puede generar las lesiones. No tener una buena atención en el momento del parto, no contar con un equipo especializado. Afortunadamente, y eso es gracias a la Secretaría de Salud, ha hecho un trabajo muy importante sobre la atención y cada vez hay una mejor atención en los centros de salud, ¿no? Con el personal y las unidades, y esto ha favorecido que los índices de asfixia perinatal han bajado, ¿no? Han bajado. Y después, porque, bueno, nos dijo Isabel que puede ser hasta los 5 años. Después de esto, sobre todo puede haber causas infecciosas. Antes, las meningitis, encefalitis, pueden producir esto. Eventos desafortunados, como lo que se conoce como casi ahogamiento, ¿no? Niños que de repente en la tina pues, prácticamente se ahogan, son muy pequeños, o accidentes, ¿no? También pueden producir hemorragias o sangrados que dañen estas neuronas que están en un proceso de desarrollo y dejan una lesión permanente. Ok, interesante saber eso, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles serían las precauciones que tendría que tener una mamá pensando en reducir las posibilidades de tener un niño con esta situación, con parálisis cerebral? Bueno, podríamos considerar la madre que tenga una buena alimentación, que no haya consumo de drogas ni de alcohol, que lleve una buena atención médica, sobre todo si hablamos de mujeres que son hipertensas o diabéticas, que tengan una buena atención médica y el médico dará las indicaciones convenientes para que se puedan hacer. Y tener también la posibilidad siempre de tener sus controles periódicos. Los médicos saben en qué momento las mujeres deben de darse ese tiempo
y seguir todas las indicaciones médicas que se indican. Claro. En el testimonio que acabamos de ver, ella dice algo que me llama mucho la atención, dice, hay cambios en muchos aspectos, ¿no? Ella dice, hay completamente un cambio social, un cambio cultural, un cambio económico, hay cambios en todos los aspectos de mi vida. Ustedes que trabajan con estas familias, ¿qué es lo que ven en ese sentido, Isabel? Fíjate que ese testimonio dijo algo muy interesante. Dijo, no es un niño con discapacidad, somos una familia con discapacidad. E inmediatamente cambian los roles. Al centrarse la atención en un niño con discapacidad, hermanos mayores se vuelven protectores, papás que tienen que dejar incluso el trabajo para dedicarse 100% a, digamos, al cuidado de su hijo, porque la mayoría de estos chicos van a ser de custodia total. Acuérdate que es invariable, hay muchos casos donde no es así, pero pues la mayoría van a necesitar cuidado. ¿Qué sucede a nivel familiar? Emocionalmente es devastador saber que tu hijo va a depender de ti. Ella dijo algo importante, dijo, es que no podemos pensar qué día ya no voy a estar aquí, hasta dónde voy a poderlo ayudar, porque después qué va a suceder con mi hijo. Todas estas cuestiones están todo el tiempo en las emociones de estas familias, en lo que ellos deben de tomar como decisiones. Muchos son monoparentales, o el papá se va o la mamá se va, o incluso los dos se van y estos niños quedan al cuidado de sus abuelos, de un tío, de otra persona que decide entrar a este tema. Como estos chicos van a necesitar rehabilitación siempre, ella también dijo, es muy costoso. Muy costoso. Entonces vamos a tener que estar con expertos en el tema, que además eso cuesta muchísimo si vas por separado, porque la rehabilitación de estos chicos con parálisis cerebral o de estas personas es un tema multirreto, porque es un grupo de trastornos, principalmente motriz, como bien dijo el doctor. Sin embargo, muchas veces está acompañado de trastornos en el habla, va a haber situaciones en la audición, en la vista, va a haber situaciones en los aprendizajes, aunque no siempre está lo cognitivo. Vamos a quedarnos con esto para que ahorita vamos a ir un corte. Bien. Y en un momentito te retomo para que podamos ampliar claramente esta situación. Y quiero darle los buenos días, por supuesto, a nuestro público del día de hoy. Vienen algunos papás y mamás con sus hijitos o con sus adolescentes que tienen parálisis cerebral. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar todos aquí. En un momentito estaremos con ustedes entrevistándolos, por supuesto. Y bueno, quédate con nosotros, estamos aquí en Diálogos en Confianza. Acuérdate que estamos hablando de parálisis cerebral. Cualquier duda que tengas, por favor, Sandy ya está listísima para leer tus llamadas. Carlos fue un hijo deseado, muy esperado, prematuro. Esta prematurez nos condujo pues a un parto inesperado, en el que los médicos pensaban que debido a esta prematurez había deficiencias en la succión, en el tono muscular y etcétera, pero bueno, esta condición le llevó a tener un paro cardiorrespiratorio, del cual lo recuperaron a los 15 minutos y trajo un daño multisistémico. Entonces, desde ahí comenzó nuestra aventura con la parálisis cerebral. Cuando hablamos de un niño regular, de hecho, todo está como que muy claro, como que hay etapas, hay parámetros, hay un caminito que seguir. Cuando hablamos de parálisis cerebral, todo es aprender, rediseñar, reinventarte, reconstruirte y seguir trabajando día a día en el camino. Los momentos de flaqueza siempre llegan con las hospitalizaciones. Muchas veces el miedo más grande es, como todos los padres, es que yo me vaya antes que él, ¿no? Porque no hay personal capacitado ni una cultura para atenderlo. Y también no es una carga, Carlos, como para dejarle a mi hija o a alguien más, ¿no? Porque Carlos es un ser independiente, así como mi hija y así como todo. Desgraciadamente para la familia, la que come, sueña y vive la discapacidad y esta situación con el niño es la mamá, porque está 24 horas con él. El papá lo percibe 2 horas al día, que es tal vez la hora en que se levanta si está el niño despierto y la hora en que llega y convive en la cena. Entonces lo recibe a cuentagotas. Y en ti como mamá está permear esta situación hacia los hijos, en tanto que tanto permitas que ellos convivan con el hermanito. A mi hija siempre le digo que muchísimas gracias, que ella es piedra angular importante, tanto para mí como para mi esposo, como para Carlos, porque ella nos ha mostrado las otras caras de la vida, ¿no? El desarrollo normal, esas satisfacciones de una boleta con buenas calificaciones,
de un bailable. O sea, es otra cara, otra historia. Es muy fuerte, pero en esta situación hay muchas familias monoparentales y ahora sí que el papá de Carlos, de mis hijos y mi esposo decidió quedarse y emprender esta aventura con nosotros. Le agradezco la paciencia y el que se ha realmente comprometido con esta situación, porque la constante es que muchas veces los esposos se van. Sí se buscan culpables, de hecho es una de las etapas del proceso de duelo y es común en todo ser humano buscarse culpables, incluso lo más fuerte es cuando las mamás echan la culpa a sí mismas. Y te voy a decir a ti, mamá, no te eches la culpa, tú no tienes la culpa, pasó, listo, déjalo así. Enfócate en lo que viene, utiliza toda esa energía para crear, no para destruir. Yo estoy creando en mi hijo pues un ser conectado, que disfruta su entorno, que disfruta su vida, que es feliz. Para mí la felicidad es disfrutar tu día a día, momento a momento, disfrutarlo sorbo a sorbo, el aire, el viento, el sol, un bocado de comida. Eso para mí es felicidad, de estar aquí y ahora, presente, disfrutando, no estar en un hospital. Muchísimas gracias a esta mamá, muchísimas gracias por este testimonio. Y bueno, se quedaron algunas cosas de dudas bueno, estoy trabada. Del bloque anterior, perdón. Te ayudo, estoy Cris, un poco en shock. Déjame saludar Sí. a este testimonio que conozco a Margarita personalmente. Ella ha trabajado muchísimo en sí misma, se ha preparado mucho, es una mamá que de verdad se pone a leer de todo, se involucra, tiene un grupo que si usted nos está viendo y quiere participar de él, a través de redes sociales puede buscarlo como Bienvenidos a Holanda, y a través de este grupo muchísimas mamás y papás, familias enteras se apoyan, ¿no? Se escriben, comparten sus testimonios, entonces es una forma de hacer equipo. Claro. Y en el primer testimonio lo que veíamos era esta mamá que dice, hemos hecho un gran equipo con su esposo y con su otro hijo. Y creo que de eso se trata, de hacer equipo con los que deciden quedarse, como también lo decía Margarita. Muchas veces alguno de los papás no puede, no quiere o simplemente pues no participa de la crianza y de este tema. Pero y ¿sabes también, qué importante el escuchar a Margarita decir? O sea, hay una parte donde ella dice, creo que eso es lo que me dejó un poquito en shock, que dice, gracias a mi esposo que se quedó porque muchos se van. A mí me llama eso mucho la atención, Sandy, porque no es una condición que ellos hayan elegido. Entonces, qué duro que de repente, pues, sean más los hombres los que se van, ¿no? Sí, eso, y también lo vamos a escuchar más adelante en otros testimonios, pero lo importante es que los que estamos en este equipo y que tenemos la posibilidad y las ganas de sacar adelante a nuestros hijos, hagamos equipo con los que sí quieren estar, como son los médicos, como son los terapeutas. Y quiero aprovechar para leer este comentario para el doctor Barragán, que nos hace Emma en el Twitter, dice, quiero felicitarlo públicamente por su calidad humana y profesional. Como padres es importante encontrar un aliado, más que un obstáculo es elemental que formemos equipo. Y dice, en nuestro caso el doctor, nosotros como padres y mi hijo. Entonces sí, como equipo se puede y se hace mucho, se logra mucho. Oye, a mí me gustaría, estábamos en esto, Isabel, y retomar un poquito. Sí hay niveles, porque los dos testimonios que acabamos de ver, el primero y este último, parece que se nota que parecería que hay diferentes niveles de esta situación. ¿Nos puedes hablar un poquito? No, sí los hay. Por lo mismo que es esta lesión irreversible, se va a presentar de carácter invariable en cada persona. Dónde está la lesión en esa parte del cerebro va a dar ciertas manifestaciones y además hacia dónde está el desarrollo o el nivel madurativo de la lesión, que así llamamos. El nivel más afectado es el espinal, le sigue el mesencefálico, son aquellos que pueden estar sentados en una silla de ruedas, y el nivel más alto o el más funcional, por así decirlo, sería el cortical, aquellos que pueden caminar incluso, ¿no? Entonces sí hay niveles, se presenta dependiendo en dónde se ocasionó esta lesión irreversible de la que hablábamos. Y también, Cris, una de las cosas que se quedó pendiente del bloque anterior y que tiene que ver con lo que están diciendo es, y el doctor empezaba a mencionarlo, las comorbilidades, porque también en los testimonios vamos a ver y hemos conocido algunos casos de epilepsia en donde sí se presenta retraso mental y otros trastornos, doctor, para que nos vaya quedando también claro esto. ¿Por qué sucede? O sea, ¿por qué hay unos que sí tienen otras comorbilidades?
Esto depende mucho de dónde se da, como bien decía Isabel, la lesión y la extensión que tiene la lesión. Entonces, la parálisis cerebral infantil en general se divide desde el punto de vista clínico, vamos a decirlo así, en aquellas que nada más afectan una sola extremidad, que se llama monoparética, la que puede afectar la mitad del cuerpo, que se llama hemiparesia, o la que afecta las 4 extremidades, que se llama cuadriparesia. No todas las parálisis cerebrales necesariamente tienen aumento del tono, que se llama espasticidad. A veces pueden tener movimientos anormales y hay niños que tienen movimientos que se llaman distonías. Y eso es como parte de cómo se divide la parálisis cerebral infantil. Y nosotros más bien hablamos de funcionalidad. La funcionalidad es qué tanto le permite esta condición que tiene al niño poder ser partícipe de las actividades cotidianas de la sociedad. Ahora, a esto hay que agregarle las comorbilidades, dependiendo la extensión que tiene la lesión en el cerebro. Probablemente las 2 comorbilidades más frecuentes, uno es la deficiencia intelectual, que tiene diferentes grados, leve, moderado, severo, y la epilepsia. En general, muchos de estos pacientes tienen epilepsia. Incluso a veces la primera manifestación antes de la parálisis cerebral infantil son las crisis convulsivas, sobre todo en una enfermedad que se conoce como síndrome de West, que es un tipo de epilepsia donde hay algo que se conoce como espasmos infantiles, donde el niño parecía que tiene cólicos y luego se desarrollan los problemas motores. Otras comorbilidades frecuentes son problemas para alimentarse, todo lo que tiene que ver con el sistema gastrointestinal. No es raro que estos niños tengan problemas para deglutir. Esto puede estar generando problemas de que tengan neumonías de repetición. A veces tienen problemas para que su intestino funcione bien. Normalmente tienen problemas de estreñimiento. Entonces hay muchos problemas en el sistema gastrointestinal. El sistema pulmonar también, como decíamos, se va comida o alimento, se enferman más frecuente. Claro. También empiezan a tener problemas por las posturas, entonces no es raro que muchos de estos pacientitos empiecen a tener problemas de luxación de cadera o posiciones anormales que empiezan a generar incluso dolor y molestias en los niños. A ver, a mí me gustaría en este punto, con todo esto que nos estás diciendo, ¿cuál sería la diferencia entre un niño que sí se atiende y un niño que no se atiende? Que aparte acaban de decir ustedes que es muy caro el tratamiento, o sea, son tantas las cosas que hay que ver que de repente para las familias puede ser un gasto económico muy significativo. Pero ¿cuál sería la diferencia entre un niño atendido desde todas estas perspectivas y uno que no? Claro. Bueno, desde el punto de vista médico le puedo decir que es abismal, ¿no? Abismal. El hecho de tener un niño atendido que tiene la fortuna, y no necesariamente de forma privada, sino habemos instituciones donde se ofrecen todas estas especialidades, pero son papás comprometidos, ¿no? Que pueden encontrar apoyos, por ejemplo, en asociaciones como APAC, y los niños que a veces, desafortunadamente, por ignorancia o por miedo, los dejan sin tratamiento. La diferencia que vemos en el proceso evolutivo es abismal. O sea, un niño con tratamiento empieza a adquirir diferentes habilidades. Empezamos a ver que hay avances, también, digamos. Dependiendo también de la lesión. Hay que ver eso siempre de fondo. Vimos de los niveles lo que puede catalogarse como severo, moderado, incluso leve. Ya no se utiliza mucho esa clasificación, pero va a depender de estas funciones qué tanto le vamos a poder enseñar. Sin embargo, a nivel de pronóstico, entre más rápido iniciemos de manera integral una rehabilitación, más oportunidades damos de enseñanza de nuevas funciones. Partamos que estos niños nacen con esta lesión, sin embargo, ayudarles y enseñarles a adaptarse a esa lesión para desarrollar funciones, cuanto antes mejor ese proceso. Claro. Julia, a nivel cognitivo. En la parte educativa, fíjate que esto es bien interesante, porque muchos de los niños con discapacidad motora, que pueden venir aunado también la discapacidad intelectual y otro tipo de problemáticas, cuando empiezan a recibir una estimulación a tiempo, hablo desde bebés, desde un niño recién nacido, que empieza a recibir una rehabilitación, los resultados van a ser mucho mayores para ellos, sobre todo pensando en el futuro.
sea, tienes que hacer mucho en la parte cuando el niño es un recién nacido, a través de un trabajo de estimulación temprana, de poder generar actividades que te lleven a fortalecer una atención visual, que el niño te empieza a ver a los ojos a la mamá, al papá, a los hermanitos, que te empieza a dar sonrisas sociales, que empieza a responder a su nombre, a la voz de la mamá, del papá, y que empiece también a explorar su cuerpo, las canciones, por ejemplo, cuando cantamos con ellos, jugamos, estamos dándoles también el conocimiento de lo que es su cuerpo, su esquema corporal, y ya estamos transmitiendo información importante que él necesita identificar en el futuro. Y así como lo vamos acumulando desde edades muy tempranas, vamos fortaleciendo las habilidades que después vamos a las etapas de preescolar, vamos a incrementar un mayor número de conocimientos para que después podamos ir incrementarlos, a tener el conocimiento a la lectura y si es factible también la escritura, si la habilidad motora del chico lo permite. Y por qué no, como tú empezabas diciendo en un momento cuando iniciamos el programa, estamos trabajando y creando al hombre del futuro porque estamos pensando en que ese niño va a crecer. Claro. Y una madre lo dijo, claro, cuando decía, yo no sé qué va a pasar con mi hijo cuando ya no estemos nosotros. Claro. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que tenemos que prepararlos desde pequeños. Claro. Y tenemos que prepararlos para que cuando lleguen a una edad adulta tengamos jóvenes que hayan sido preparados en el trabajo de la vida independiente y posteriormente los que tengan toda la habilidad y las facilidades poder llegar a tener un trabajo. Claro. En una institución o de manera independiente. Oye, Julia, a mí me gustaría a ver si podemos entender un poquito. ¿Qué pasa cuando un niño tiene esta capacidad intelectual intacta, ¿no? O sea, que sí tiene un problema motriz, como ustedes lo han dicho. Entonces, los papás de repente, o las personas que estamos en el entorno, podemos estar como confundidas pensando que no me está entendiendo, pero claro que está entendiendo absolutamente todo, solo su cuerpo está a otro ritmo, ¿podríamos decirlo de esta manera? Sí, tenemos la dificultad en el área motora, el doctor lo dijo al iniciar. La parálisis cerebral es un problema motor. Claro. Pero el cerebro está intacto. Sí, se ve involucrada en una gran parte de los chicos el área intelectual. Pero hay otros que no. Sí, pero otros que no. Claro. Y entonces tenemos un niño con una capacidad intelectual normal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Favorecerlo. Claro. O sea, no podemos dejarlo en casa. Hay que hacer que este niño tenga todo un proceso de estimulación, asista a la escuela, vaya a centros de estimulación, según la edad que tenga, claro, vaya a un centro de estimulación, se trabaje con él, asista a un preescolar, a una primaria y tenga toda la habilidad y toda la posibilidad de cursar estudios hasta donde su nivel intelectual lo permita. Claro. Y si lo permite un nivel licenciatura, que llegue qué mejor. Allá. Claro, qué mejor. Partimos de un principio básico. Todo ser humano tiene la capacidad de aprender. Claro. Sin embargo, debemos detectar qué vías son las que están alteradas para el aprendizaje. Esto es lo más importante en estos chicos con parálisis cerebral. Una vez detectado qué vías de aprendizaje son las que están alteradas, porque también el sistema sensorial que da un comportamiento motor va a estar alterado. Nosotros teniendo eso muy claro, vamos a poder abrir esas ventanas y darle esos aprendizajes que van a afectar a la función, es decir, que van a mejorar un pronóstico funcional. Nos interesa que ellos, de la manera que se pueda, se trasladen. Nos interesa que ellos, de la manera que puedan, se comunican. Nos interesa que ellos, de la manera que puedan manifestar quiero o no quiero. Nos interesa que tomen decisiones. Entonces, no importa cómo lo hagan. Claro. Hay que entender que necesitan aprender y cómo se los vamos a guiar. A ver, y una de las cosas que creo que es importante es, bueno, los papás, cuando de repente se enfrentan a esta problemática, de repente decir, bueno, ¿cómo le hago para ver la parte positiva, las cosas que sí tiene y no las negativas? Que parece ser que de repente nos enfocamos más. Nos centramos en las malas. ¿Cómo les ayudan ustedes a ver esta parte positiva? Es muy importante tener claridad. Es decir, que los papás tienen que saber cuál es el diagnóstico, cómo se le llama con apellido, tiene una cuadriparesia espástica que está afectando esto y que le va a afectar esto. Eso es muy importante, no fantasear y saber hasta dónde. Sin embargo, hay que ver ahora las posibilidades, siempre centrarnos en las habilidades que se van a poder reforzar o las que van a aprender. A ver, perdón. Les quiero compartir algunos de los comentarios antes de salir de este bloque. María de Los Ángeles González nos dice, tengo un hijo con retraso psicomotor, tiene 35 años, tuvo muchos problemas al nacer, pero gracias a las terapias y a mi apoyo, mi hijo ha sido una persona que ha salido adelante. Quiero motivar a las madres que, al igual que yo, han vivido esta experiencia.
Y también nos dice Lucila Sánchez, solamente les quiero compartir que conocí hace tiempo a un muchacho en un hospital donde yo estuve internada. Supongo que por el tema tenía parálisis cerebral, dice, y jugaba muy bien ajedrez. Cerca del hospital se encontraba, cerca del hospital estaba por Río Tíber, pero dice que le ganaba y que recuerda mucho esta anécdota y bueno, pues nos la comparte. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Gracias por continuar con nosotros. El día de hoy estamos hablando de parálisis cerebral infantil y de los hijos y de todas las familias, todo el entorno que rodea a esta condición de vida. Y estábamos hablando, hace ratito les estaba yo leyendo algunos comentarios del público. Lucila Sánchez, que nos compartía su historia de una persona, de un muchacho al que conoció que jugaba muy bien ajedrez y lo recuerda. Dice, cuando me despedí de él me dio mucho sentimiento, él era muy inteligente, lo abracé y hasta recuerdo bien que le di un beso y bueno, pues para ella fue algo importante porque le ganó en el ajedrez, de por sí el ajedrez no es fácil, ¿verdad? Lourdes Reyes nos dice, yo tengo parálisis cerebral y me asusto muy fácilmente con cualquier ruido. Quiero saber por qué. Ahorita nos ayuda, doctor, porque también hay otra persona que nos dice que se cansa frecuentemente y también tiene esta condición de vida. Vamos a ver el siguiente testimonio para retomar, continuar con este tema y sobre todo también seguir viendo lo que es toda la familia, todo lo que rodea a estas personas. Me casé a los 28 años, a los 29 me embaracé, nació mi primer hijo con síndrome de Down. Rápidamente, a los 6 meses de él, me volví a embarazar. Nació el otro chico completamente sano y 3 años y fracción después nació mi hija, pues en apariencia bien. Ella empezó a convulsionar a los 6 meses, en un principio me dijeron que eran cólicos, se le iban los ojos para arriba y se sacudía, entonces ya no fue normal. Hablé con un médico y el médico me dijo pues que teníamos que acudir a un neurólogo y la mala noticia fue que ella presentaba el síndrome de West. El neurólogo me habló de 9 años de vida y me dijo que no había la posibilidad de que ella saliera de ese cuadro. Empecé yo a peregrinar por el país pues buscando al mago de la varita mágica que me devolviera la hija sana que yo pues había conocido los primeros meses de su vida. Poco a poco nos fuimos dando cuenta que pues la realidad de Gaby era esa. El neurólogo me dijo que la gran suerte es que Gaby camina. Gaby en febrero cumple 21 años y pues es una chica que ahora últimamente ha ido mostrando un poco más sus sentimientos, ya se nos acerca, nos mira, nos toca. Me disgusta mucho pensar que ella pudo haber sido una chica que saliera con sus amigas, que tuviera un novio, que le gustara la ropa, que la escogiera. No puede nada de eso. No puede nada de eso por una mala decisión. Y eso es lo enojoso, eso es lo triste. Ella traía una oportunidad que se le arrebató en el último instante. ¿Quién ha renunciado a esta familia? Pues su papá. Y pues fue muy doloroso, muy triste, pero también entendí al paso del tiempo que nadie da lo que no tiene. Y si él no tiene para él, pues tampoco puede tener para sus hijos. Entonces, a las piedras no se les saca jugo. Y él no podía dar eso. Y bueno, pues yo me hice cargo, claro que sí, para eso soy su mamá. Mi miedo más grande en la vida es morir antes que Gaby. En las 2 veces que he tenido cáncer, ese ha sido mi temor. Irme y dejarla, porque yo sé que sus hermanos pues la quieren mucho, pero no sería lo mismo. Y creo que es el temor de todos los papás que estamos en esta situación. Siempre en el fondo lo decimos, y ya cuando alguien lo suelta decimos, sí, ¿verdad? Que sí, que no queremos irnos antes que nuestros hijos. Mis hijos son mi motivo, mis hijos son quienes me tienen aquí, me sostienen. A mí me gusta la vida, creo que uno debe de tener un propósito y no sé si mi propósito sea cuidarlos a ellos o mi propósito sea aprender de ellos. Creo que esa es la realidad. Yo he aprendido mucho de mí por ellos. Claro.
Bueno, pues aquí estamos y me da mucho gusto saludarte. Buenos días. Muchísimas gracias por este testimonio. Muchas gracias. En el testimonio una de las cosas que nos dices es, bueno, a mí me da como mucho miedo, ¿qué va a pasar con Gaby? Exacto. Cuéntanos un poquito de esto. Bueno, pues yo creo que es el temor que todos tenemos, ¿no? Que no queremos desaparecer de la vida porque creemos que somos los únicos que sabemos cuidarlos muy bien, que somos los únicos que los conocemos. Y bueno, aunque su hermano es maravilloso, no me parecería justo que se anclara la vida de su hermana. Entonces, para mí es muy importante saber que ella en algún momento estaría bien atendida por alguien, pero ¿quién es ese alguien? Ese es un temor muy grande que yo he escuchado mucho en muchas familias que estamos atravesando por este proceso. Es muy difícil. Claro. Oye, ¿has oído hablar del juicio de interdicción? Ah, claro que sí. Sí. ¿Ustedes, tú has acudido al juicio de interdicción? Bueno, tristemente mi mamá tiene más de un año que falleció, ya van a ser 2 años, y estando yo con ella en el hospital, tuve que expresar la voluntad de ella. Ah, perdón, estamos hablando del juicio de interdicción. Claro, pensé que estábamos hablando de otra cosa. Sí, claro, sí, es juicio de interdicción. Es cuando se hace un juicio especial para que entonces cualquier situación que suceda se pasa a ser responsabilidad de los papás. Claro. Hemos tenido como algunos otros programas donde algunas personas pues han estado en contra del juicio de interdicción porque dicen, bueno, yo tengo la capacidad de tomar decisiones en mi vida, inclusive con la discapacidad que yo tengo. Sí. Pero hay veces que hay, en algunos casos de parálisis cerebral, que las mamás dicen, yo sí prefiero llevar a cabo el juicio de interdicción y ser absolutamente responsable de todas las situaciones que sucedan con él. Sí, claro. Bueno, juicio de interdicción en el caso de Gaby sí sería oportuno. ¿Ustedes han acudido a hacerlo? No, todavía no. Tengo a mi hijo mayor que tiene síndrome de Down, con él no, porque él es una persona que es autónoma en una gran medida y yo creo que el juicio de interdicción se tiene que acoplar a la necesidad de cada persona. Gaby no puede tomar decisiones, entonces sí, para ella sí es importante. Claro. Es según la situación de cada persona. Claro. ¿Qué edad tiene ahorita Gaby? En febrero va a cumplir 21. Ok. ¿Cómo manejan ustedes el tema de la sexualidad? Bueno, no tenemos ningún problema. Gaby en realidad no da muestras en ningún sentido. No, ni siquiera tiene tocamientos hacia sí misma, así que bueno, y respecto a su hermano, pues no, tampoco tenemos ningún problema, no sé, en ese sentido, pues tenemos la gran suerte de no estar con esa situación. Con ese tema todavía. Así ¿Nos es. pueden decir un poquito los especialistas, cualquiera de ustedes tres, cómo se maneja esta parte que tiene que ver con la sexualidad? La sexualidad tiene que ver con muchos aspectos, empieza con la identidad de la persona, no solamente en ejercer una sexualidad como una persona adulta, ¿no? Sino es desde quién soy. Mencionó que Gaby no tiene tocamientos y tal, pero no solamente eso es la sexualidad, sino también es dar un pudor, un respeto, es conocer su cuerpo, es saberse que pues te desvistes en un lugar, te bañas en un lugar, te aseas en un lugar, y eso hay que irlo platicando con los papás, que a veces creemos que nuestros hijos son asexuados, es decir, que simplemente son personas, no son ni de un sexo ni de otro, y que por tener discapacidad no van a vivir esta identidad o el género que ahí empieza, ¿no? Entonces, dando este respeto, dando este valor de individuo como es, ahí empieza la sexualidad. Aquellos jóvenes que están ejerciendo ya y que tienen inquietudes, hay que canalizarlos para vivir esta energía, como cualquier ser humano que tenemos que vivirla. Sin embargo, hay que dar espacios adecuados, hay que poder platicar con los papás, que los papás estén abiertos, incluso estén abiertos a muchas preguntas, como cualquier niño que está en formación adolescente que pasa a la vida adulta, ¿no? Eso hay que tratarlo con la naturalidad de lo que cada uno necesita saber. Claro, ¿Sí? Y creo que hasta para eso también hay que acercarse a los especialistas para saber cómo empezar a tocar cada uno de estos temas, ¿no? Sandy, Así adelante, es. por favor. Yo le quería preguntar a Rosa María también, como de parte de todas las mamás que nos están viendo, que, pues ella ya tiene varios años de experiencia
ha logrado mantener a sus hijos unidos, una familia bonita, a pesar de todas las dificultades que han tenido. Si nos puedes dar algún consejo, alguna orientación, de dónde has sacado la fortaleza. Nos decías en tu testimonio que has enfrentado también la enfermedad propia, el cáncer. Y aparte el abandono de tu pareja. Sí, no ha sido fácil, pero hay un momento en mi vida donde me doy cuenta que yo sigo siendo la misma persona de un principio. Sigo pensando, me sigo moviendo, tengo todas mis capacidades. A quien le pasó todo esto fue a ella, y ella me está esperando para que yo la acompañe. No puedo sentarme a llorar, y ella me va a estar esperando a ver en qué momento me voy a levantar. Entonces, reconozco que yo estoy bien, y entonces, bueno, mi función es ayudarla, acompañarla, ser tan buena mamá como pueda y con las herramientas que he adquirido en la vida. Y la verdad es que ha sido de una manera entender que se puede. Yo he podido, claro, con ayuda de Rodrigo, del hermano de ellos dos, con mi mamá, que en su momento fue un pilar en nuestra familia, pero el reconocer que yo como persona estoy íntegra, eso me hace tomar conciencia de que ella necesita que yo esté bien para que ella siga adelante. ¿Te has acercado a algún especialista para ti? ¿Para apoyarte sí, emocionalmente? Cuando enfermé de cáncer, cuando me separé, sí tuve que acudir con un especialista porque era todo un mundo para mí. Claro. Eran muchas cosas, ya había tenido 2 pérdidas en mis hijos, que yo esperaba hijos sanos y llegaron como llegaron, y luego la pérdida de mi matrimonio. Entonces sí acudí con un especialista, pero esta idea que yo ya la traía desde antes, conocí a una cubana maravillosa que fue la primera terapeuta de mi hijo, y me acuerdo que me dijo: tienes todo el derecho de llorar, pero te voy a pedir un favor. Vete al rincón más lejano de tu casa, porque no es justo que una mamá llore porque alguien vive. ¿Te gustaría que tu mamá hubiera llorado porque tú existes? La verdad es que para mí fue un cambio de habitación. Me di cuenta que realmente mi hijo me necesitaba entera, y decidí sí llorar allá lejos, por ratitos, y después venía con mi hijo con todo el amor, porque él no sabía lo que le había sucedido, claro. No sabía cuál era su situación, y lo mismo me pasó con Gaby. Entonces, bueno, esta mujer a mí me dio una enseñanza maravillosa, y realmente ahí fue donde yo empecé con esas ganas. Claro, y entonces, claro, en el momento en el que empiezas con esas ganas, empiezas a poder tener conexión con ellos. Claro, claro que sí. Que entonces empiezo a valorar sus avances, que se sientan, que hablan, que comen. Gaby, por fortuna, es una chica que camina. Desafortunadamente muchas mamás están lastimadas de la columna, de que tienen que cargar a sus hijos grandes. Ella no, ella camina, ella me ayuda. Entonces, disfruto mucho los avances que para otros papás podrían ser nimiedades. Claro. Para mí son maravillosos. Que me mire, que me toque, que me dé un beso porque quiera darme un beso. Para mí es maravilloso. Claro. Se aprende a disfrutar, y exactamente como decía la mamá del testimonio, así como yo he vivido los avances de Gaby, los avances del hermano que va a la escuela, exactamente, yo he vivido esas 2 experiencias que han sido maravillosas. Claro. Y eso me hace sentir, pues podría decir, exitosa. Claro, y afortunada. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias por tu testimonio, gracias por estar aquí. Gracias. Felicidades. Muchas gracias. Pues bueno, a mí me parece importante un poquito retomar esto del juicio de interdicción. ¿Ustedes se han enfrentado a esta situación? ¿En qué momentos se recomendaría que sí se acudiera a ese juicio? Julia, adelante. Mira, de hecho muchos de los chicos que tenemos en la institución pueden ser candidatos a tener un juicio de interdicción, porque la parte intelectual de ellos está un poco más o mucho más afectada. La parte de toma de decisiones no la realizan ellos, requieren de otra persona que lo haga. Bajo estas condiciones, cuando la persona no tiene esa capacidad de opinar, de pensar por él,
y que va a requerir de un familiar que lo esté llevando durante toda la vida o que sea él un chico de custodia, es recomendable que se pueda hacer un juicio de interdicción. ¿Sí? Que sean los padres que tramiten el proceso para que esta pensión que los padres podrían recibir, que reciban en vida, quede en manos de los chicos cuando ellos lleguen a faltar. Sí es recomendable hacerlo, es diferente cada uno de los casos, no es para todos el juicio de interdicción. ¿Para cuáles considerarías que no? Si los chicos tienen la capacidad de tomar decisiones, de ser muy independientes, a pesar de tener discapacidad, de poderse desplazar, de poder conseguir un trabajo, hasta una pareja, de poder tener sus propiedades, una casa, hacerse de un auto, es recomendable en ese caso que el chico no lo haga, porque hace una toma de decisiones. Si él va a tener o cursa con una lesión, una parálisis cerebral severa, y va a ser un chico que siempre va a requerir que alguien lo esté cuidando, es recomendable que sí se haga el juicio. Lo veíamos en el testimonio, bueno, nos lo decía Rosa María, en el caso de sus dos hijos, en donde sí y en donde no lo ha requerido. Claro, porque son situaciones completamente diferentes. Otra cosa que también yo le iba a preguntar, ya si no aquí que nos ayuden, es la parte institucional, porque las familias nos apoyamos mucho buscamos ayuda en instituciones que abarquen todo el apoyo emocional para los papás, para los niños y toda la parte de la terapia física, como es el caso de ustedes, para que también nos ayuden a saber a dónde vamos, ¿no? Con quién nos acercamos. Tú dijiste y mencionaste algo muy importante donde se tiene que hacer equipo. Y se tiene que hacer equipo con redes de padres que han pasado por lo mismo para poderte apoyar, ¿no? Es una situación no muy sencilla en el sentido que es un duelo constante, que los papás van teniendo avances y retrocesos emocionales, pasan 3 pasos hacia adelante y luego van 1 hacia atrás con un nuevo diagnóstico, con una nueva comorbilidad aparente, con situaciones que van emergiendo a lo largo del proceso de discapacidad. Hay instituciones como la nuestra, afortunadamente APAC abre la casa para que todas estas áreas de desarrollo donde la familia es un pilar importante que debe de ir acompañando a estos chicos, podamos trabajar con ellos. ¿Cómo ellos solo necesitan acercarse a ustedes? Solamente necesitan acercarse, tocan la puerta, nosotros hacemos un filtro, es decir, que seamos el lugar ideal, porque no todos somos para todos, donde nos sintamos cómodos ambas partes y podamos trabajar. Eso me parece importantísimo. Y bueno, ¿se encuentra solamente en la Ciudad de México? Bueno, la Ciudad de México está APAC Central, sin embargo tenemos una red de instituciones amigas o afiliadas a lo largo de toda la República, son 32 centros afiliados, sin embargo APAC México pues es bastante grande, tenemos actualmente a 500 familias. Pues eso es importantísimo y sobre todo porque muchas veces nos hablan del interior de la República que quieren saber si hay lugares donde ellos pueden acudir. Entonces, por supuesto, busquen en internet APAC. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros. Muchas gracias por continuar con nosotros en el tema del día de hoy, por todos sus comentarios, por los testimonios que hemos recibido. Gracias por compartirlos y le invito a que mañana no se pierda el programa. El tema es coraje y esperanza. Y es que la esperanza pues es indispensable en muchos momentos de nuestra vida. ¿Quién de ustedes no ha sentido en algún momento de su vida que se tiene que aferrar fuerte a la esperanza? Por ejemplo, los testimonios del día de hoy. Ponemos muchas esperanzas en que la situación mejore y estas esperanzas se convierten en una realidad muchísimas veces. Es una fuerza que nos ayuda a intentar cambiar y a enfrentarnos a la adversidad, a poner mayor ilusión, mayor fortaleza en todo esto. Y bueno, pues mañana este es el tema. ¿Ustedes cómo lo han enfrentado? Ayúdenos con sus testimonios si han enfrentado el coraje y la esperanza con miedo, a lo mejor con ilusiones, si han logrado que a través de este sentimiento su vida cambie. Compártanos su historia, mañana no se pierda el tema y el programa va a estar muy interesante. Vamos a continuar nosotros con nuestro tema del día de hoy con el siguiente resumen. Por favor. La parálisis cerebral infantil es una condición médica que traduce una serie de síntomas que en general tienen que ver con una afectación del sistema nervioso central, del cerebro. El problema básicamente está en las neuronas o en alguno de los nervios que ayudan al movimiento y a la regulación de las extremidades o de algunas partes del cuerpo.
y no tiene que ver necesariamente con los problemas de inteligencia. Esta lesión del sistema nervioso central, el cerebro inmaduro, que es esta lesión irreversible, no es progresiva. Sin embargo, cómo se manifiesta en la persona, eso sí va a depender de cada organismo y en dónde se ocasionó esta lesión de manera prematura, porque este cerebro no se había terminado de desarrollar. Las causas más frecuentes, probablemente en países en vías de desarrollo, tengan que ver con causas perinatales, sobre todo con problemas en la atención o dificultades al momento de nacimiento, infecciones durante el embarazo, algo que se conoce como el complejo TORCH, que son una serie de virus, parásitos o bacterias que pueden afectar el cerebro en desarrollo, el consumo de drogas, el consumo de alcohol, problemas de insuficiencia por la placenta, ¿no? Si la placenta no está surtiendo bien oxígeno, eso se puede dar durante el embarazo. Un parto muy prolongado, que al momento de nacer no salga con las características suficientes. Son niños que de repente en la tina pues prácticamente se ahogan, son muy pequeños, o accidentes, ¿no? También pueden producir hemorragias o sangrados que dañen estas neuronas que están en un proceso de desarrollo y dejan una lesión permanente. Bueno, pues ha estado muy interesante el programa del día de hoy y hay algunas cosas importantes que tenemos que retomar. Por ejemplo, se hablaron de avances y retrocesos. Entonces sería como muy interesante saber en qué momento se dan estos retrocesos, por qué sucede que se va avanzando con alguno de estos chicos y de repente hay un retroceso, doctor. Mira, lo decía muy bien, normalmente las lesiones son lesiones que nosotros llamamos estáticas, esto es que no se van deteriorando, lo cual no quiere decir que a veces los síntomas no puedan tener altas o bajas. Entonces, a veces la gente piensa que el niño está teniendo un problema o que la enfermedad está avanzando cuando en realidad se está modificando. Algo muy común es sobre todo con la espasticidad o este aumento del tono, que a veces mejora con la terapia y cuando el niño crece, se vuelve a perder. Y entonces eso es a veces lo que genera un poco de desesperanza. Probablemente lo que más provoca un deterioro en los avances sea la epilepsia asociada a la parálisis cerebral infantil. Las crisis epilépticas que ocurren en estos pacientes no solo pueden detener el avance, sino pueden hacer un retroceso en lo que ya se había ganado. Desafortunadamente no hay un tratamiento específico para tratar las lesiones, para la lesión del cerebro, y a veces las epilepsias que tienen estos chiquitos pueden ser muy difíciles de controlar. Y entonces también a veces usamos muchos medicamentos que también tienen efectos secundarios, que desafortunadamente también pueden provocar una detención u otros problemas asociados. Entonces se vuelve un proceso muy heterogéneo que a veces es difícil de manejar, ¿no? Pero entonces sí se van dando desde retrocesos motores, les digo, sobre todo con el crecimiento, y eso es muy importante. Siempre hay que hablarle con los papás de que va a haber mejorías, de repente de tensiones, mejorías de tensiones, y que entre mejor control tengamos de las crisis y de algunos otros problemas, por ejemplo, como las luxaciones de cadera pueden detener incluso por dolor o manifestaciones, y hay que irlas atendiendo a tiempo. El hecho que decías muy bien de tener el diagnóstico y saber esto a qué otras cosas me puede favorecer, me ayuda a que yo vaya tomando decisiones anticipadas en la búsqueda de los problemas y no que me espere hasta que estén, que eso es también lo que a veces va generando estos retrocesos importantes. Claro, sí, ¿querías comentar algo? No, es la parte preventiva, ya no de la discapacidad en sí o de parálisis cerebral, sino la parte preventiva del deterioro, que ahí vamos trabajando este grupo de especialistas, el neurólogo y tal, que es muy importante tener muy claro hacia dónde va la naturalidad de la parálisis cerebral, pero hacia dónde está esta persona en ese momento, entendiendo todo de esa persona. Claro, y hablando justamente de esto, de los avances y sobre todo cuando estos chiquitos van creciendo, ¿con qué se enfrentan los papás cuando llegan a la adolescencia de este niño o de esta niña? Sí, yo quisiera también hacer un comentario en relación a estos retrocesos que vamos a encontrar. En la parte pedagógica también es notorio ver que algunos niños habían alcanzado algunos aspectos importantes como tenía mejor atención, daba respuesta a su nombre y de repente tanto exceso de crisis convulsiva
pues provoca que esto se vaya perdiendo. En muchos de los chicos, de los niños, lo que buscamos es, si no vamos más arriba ganando, por lo menos mantener. Esto es nuestra primera meta, mantener, y de ahí, nuevamente, avanzar. Con las terapias, mantener el nivel. Sí, con el proceso de estimulación, del trabajo continuo, del apoyo de los padres, porque este trabajo es muy bueno cuando tenemos el apoyo de los padres. Claro. Sí, y vamos a ver resultados muy favorables, de manera tal que los chicos van a poder, mejorar en todos los aspectos, ¿no? Considerando además que la parte de la rehabilitación, pues no es sola, es un proceso en conjunto que requiere de la parte médica, física, lenguaje, de comunicación, emocional, de la parte pedagógica, conductual, emocional, etcétera. Y en todas en conjunto vamos fortaleciendo al niño, que después se vuelve un joven. Sí, y el joven ya con todas estas fortalezas, con todas estas habilidades que hemos desarrollado, no todos van a llegar con las mismas habilidades. Cada chico va a ser diferente, cada joven es diferente. Sin embargo, lo que sí tenemos que buscar es que cada uno desarrolle estas habilidades al máximo. Claro. ¿Sí? Y en este máximo estamos pensando en si unos van a lograr conseguir en la parte de la vida independiente, si pueden desplazarse solos, qué tanto lo van a poder hacer, cómo lo van a hacer. Si en la parte de lectura van a alcanzar lectura, no lo van a alcanzar, no tienen todos que alcanzarlo tampoco. O sea, vamos a buscar siempre que desarrollen el máximo. Claro. Pero si no lo conseguimos, no pasa nada. Claro, Julia, qué difícil llegar a decir este es el máximo. Sí. ¿Cómo llegan a ese punto los papás? Yo Porque de creo que repente, nunca pues yo creo, son es que dice, incansables luego no, los dice a papás. veces no llegas a leer, pero entonces no es como un círculo, digo, Sandy, tú lo vives de viva voz, pero no es como un círculo tal vez un poco doloroso estar pensando siempre, tal vez hay más, tal Mira, vez hay yo más, creo que tal vez hay depende de más. cada paciente, de cada niño, pero aquí tengo un testimonio que nos dice Susana Ortega. Mi hermano con parálisis cerebral es muy querido y apoyado en la familia, terminó su licenciatura, el problema para él es conseguir trabajo. Yo creo que entonces en el caso de él lo siguiente es eso, Conseguir el trabajo. Y otro caminar. Hay otros Y que otro hablar. en el caso de mi hijo, bueno, el primer escalón era que se sentara. En el siguiente momento es que ojalá logre mantenerse de pie, el siguiente es que dé unos pasos y vamos así. Pero fíjate, él, el hijo del hermano de Susi es licenciado ya, entonces pues yo creo que de cada uno. Claro. Les comparto también otros porque están de verdad bien interesantes los comentarios. Mami Sos nos dice felicidades a todas las mamás que son unas guerreras. Gracias a sus angelitos que nos enseñan cosas nuevas, aprender de ellos. Saludos a todo el equipo por su buen trabajo. Lourdes nos dice, yo inicié con mi hija con síndrome de Down hace 34 años y desde entonces está en este camino. Bere Mendoza, cómo vivir la discapacidad de tu hijo, aceptación, información, aprendizaje y sobre todo paciencia, no crear expectativas irreales, vivir con objetividad, con metas claras y acompañada de profesionales y personas que viven lo mismo que tú. Por otro lado, vivir, disfrutar y adaptar. Todo se puede, todo se disfruta y todos lo pueden vivir. La misión de los padres es permitirles y aprender a hacerlo. Fíjate qué Un comentario de interesante. Vivi muy interesante. Hay que ir descansando Bere, en perdón. cada logro, porque sí es verdad que hay que aspirar a metas, ¿sí? Pero cada logro ya tiene que ser una plenitud. Claro. Cada logro. Cada logro hay que Cada celebrarlo. logro Sí. hay que celebrarlo, porque si no siempre estamos en el deseo de más Exacto. y dejamos de ver lo que ya logramos. Claro. En APAC tratamos de ayudar a los papás a ampliar su visión. Es decir, no sabíamos que el niño iba a hablar. No nos vamos a centrar nada más en que hable, pero vamos a centrarnos en todo al mismo tiempo. Vamos a abrir la atención. Entonces el niño de repente adquiere otra habilidad que no teníamos ni en cuenta y la mamá puede celebrar esa habilidad nueva. Eso es bien importante ayudarles a los papás, porque si no es una obsesión. Y sí hay que tener una fijación, sí hay que tener metas, pero ir descansando en cada logro yo creo que es muy importante. Y me parece que es fundamental y que lo escuchen aparte los papás así, ¿no? Ir Bueno, pero descansando aparte, en cada logro. Yo diría, aparte el máximo, pues el ¿quién máximo en sabe cada cuál uno de es? nuestros hijos es diferente, ¿no? Claro. Y Claro. uno va esperando en el día a día estos procesos. Yo creo que sí es muy importante. Yo tuve la fortuna de contar con un compañero con parálisis cerebral infantil que es pediatra, acabó en Médicos Sin Fronteras, yo ahora vivo en Londres haciendo pediatría.
y me comentaba pues todos los impedimentos que le va poniendo la sociedad, incluso a veces sus mismos compañeros y los papás, ¿no? Claro. Y por eso siempre hay que hablar con los papás que este es un proceso a largo plazo y que vamos a ir logrando, pero que nunca hay que dejar de seguir buscando, que para eso hay terapias y también tratamientos farmacológicos, no solo centrarse en que pueda mover mejor el brazo o que no tenga tantas crisis, sino también tengo que ir abriendo este abanico de posibilidades, sabiendo que lo que me interesa es cómo va a llegar en un futuro y no qué va a pasar de aquí a mañana. Los papás se angustian mucho por eso, queriendo de repente, y ahorita lo platicamos, Resolver ¿no? el Altas minuto. expectativas. A veces los papás cuando están empezando dicen, es que, doctor, pero mi hijo sí va a ir a la universidad. Y con todos los hijos, además. ¿no? Bueno, Sí, exacto, o sea, es con todo. es justo te iba a decir eso, pues Eso pasa con todos los todos. hijos. Pero sí, me imagino que esa es una de las preguntas que más has de escuchar, ¿no? Va a rehacer su vida, Va a va a poder hablar. hacer su vida, va a hablar, va a ir a la universidad, va a tener pareja, va a poder tener familia, ¿no? Todas estas cosas que tenemos como asumidas, que es a fuerzas como parte del camino que tenemos que De vivir, cualquier ser que humano. también es un mito, como decías al principio, ¿no? Es un mito porque no es cierto, no venimos todos a hacer lo mismo a este mundo, ¿no? Exacto, partamos Ujú. desde ahí, desde Partamos esa desde diversidad claro. de quién es mi hijo con discapacidad o no, es un niño. Ujú. Es un niño que después es un adolescente. ¿Quién es el adolescente? No, el adolescente con discapacidad y todos sus impedimentos. ¿Quién es el adolescente que sueña, que crea para él mismo? También, ¿qué quiere esa persona? Fíjate que hemos encontrado a lo largo de estar entre papás y alumnos o pacientes en APAC que no siempre las metas son las mismas. Tú le preguntas a ese niño, ¿tú qué quieres? Y fíjate que los adolescentes quieren vincularse, quieren tener amigos, quieren ir a fiestas y la mamá está pensando en que ese niño coma. O ese adolescente coma. Claro. Fíjate cómo ahí las metas no están en lo mismo. Porque Oye, es y importante. en cualquier, ¿eh? Bueno, los adolescentes quieren hacer muchas cosas que las mamás no queremos que hagan, Ajá. pero aquí lo importante es volver a escuchar ambas partes, porque somos un equipo, la institución, el papá, los multidisciplina de todos estos especialistas que A estamos. ver, ¿y cómo se trabaja, cómo ustedes trabajan con cada uno de ellos esta aceptación de su condición? ¿Cómo se trabaja? Nosotros en APAC, las familias, tenemos un grupo soporte donde los papás entre ellos mismos se hacen una red de apoyo. Pueden comentar cómo se sienten y resulta que otro papá pues sabe más que otros, porque dicen, oye, yo pude resolver este problema así y puedes ayudarte de esa manera. Con los papás trabajamos en grupos de apoyo, con los alumnos trabajamos también en la psicología, pero a través de ellos también como compañeros son su medio social. Permitimos la recreación, hacemos una cantidad de fiestas, que es una manera de crecer. Los niños, ¿qué es lo que les pasa a las personas con parálisis cerebral? Carecen luego de experiencias. ¿Qué intentamos en Porque APAC? de hecho darles experiencias. Claro, hemos visto que muchas familias de una manera, sin querer tal vez lastimar, no lo saben, los esconden, ¿no? Y los sobreprotegen. Uno de los, digamos, cánceres que ocasiona que las personas no nos podamos desarrollar es la sobreprotección. Eso va para cualquier ser humano. Y las personas con discapacidad tienden a estar abrumados por los miedos de otros, que el mismo joven incluso no tiene. Dice, oye, yo sí quiero cruzar la calle. Mi mamá es la que no me deja. Claro. No, y Yo si ya le- aprendí a mover la silla. Mi mamá es la que de plano no entiende que yo puedo, ¿no? Entonces, Y a ahí esto, hay que y si a trabajar. esto sumamos también la poca accesibilidad o la adaptación que hay en nuestro entorno, hay lugares que están muy bien adaptados para todas las Y condiciones. otros que no. Y otros que no, entonces también eso limita mucho a las Claro. familias a poder llevar a los chicos Claro. a vivir ciertas experiencias de las que hablas. Sin Claro. embargo, hay muchas posibilidades y hay muchas opciones. Desde que luego. Y las aparte, vamos bueno, encontrando. justo ese es uno de nuestros máximos objetivos aquí en Diálogos, visibilizar y otros temas Posibilidades. para que entonces también, pues todos como sociedad aprendamos qué se necesita para que todos vivamos en una Sensibilizar, sociedad desde mejor, luego. ¿no? O Pero sea, ¿sabes las vías qué? de comunicación, Claro, de todo es un caminar, o sea, las rampas, en fin, todo esto que se necesita, Sí, ¿no? sí, sí, Oigan, sí, y a desde mí me luego. gustaría saber si ustedes han visto un cambio a partir de todos estos avances en la tecnología, ¿no? Porque de repente nos damos cuenta, ahorita Sandy leyó dos llamadas que a mí me llaman mucho la atención y no sé si se da cuenta el público, pero yo tengo parálisis cerebral y tengo miedo de las luces, quiero saber por qué. O sea, este medio ha hecho que se abra a una posibilidad increíble de comunicación, ¿no? También Claro. las redes sociales, la computadora, es una forma nueva de comunicarse si tal vez no tengo la voz, ¿no? Claro. Claro, Afortunadamente. bueno, a mí me gustaría esta parte
trabajarla, porque fíjate, en la parte educativa que nosotros realizamos, favorecemos mucho que los chicos, desde los niños y luego los jóvenes, inicien un trabajo a través de las redes sociales, primero a través de conocer una computadora, poder acceder a la computadora, poder movilizarte con ella, porque no todos van a poder utilizar el teclado de la misma manera como lo usamos nosotros. Entonces hay que hacer ajustes con los aditamentos que vamos a usar. O uno tal vez le vamos a hacer un trackball, porque mi movilidad es solo en una de las manos. Entonces con un trackball o un joystick. Entonces con esto voy a tener la movilidad de la computadora. Pero también puede ser que tal vez lo único que necesito es que el teclado convencional esté protegido por otro que me permita que cuando yo presiono con mi dedo, no se mueva hacia otra tecla, porque solamente hago esto. Nos vamos a quedar con esto, vamos a un corte y ahorita retomamos esto. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Mi familia está conformada por 3 miembros: mi esposa de 62 años, mi hija de 29 y yo que tengo 62 años. Nosotros nos casamos cuando tenemos 31 años de edad. Nuestra hija nació al año exactamente. Fue por cesárea. En la cesárea ella tuvo algunos problemas, su embarazo fue de alto riesgo. Y no sabemos si debido a los problemas que presentó durante la cesárea o posteriormente cuando ya tenía 1 año y medio de edad que convulsionó debido a, no sabemos si un golpe o debido a un berrinche. Se le estuvieron cambiando los medicamentos hasta que encontraron el medicamento que la controló, y durante toda su niñez tomaba ella valproato de magnesio. Nuestra hija durante la secundaria pensábamos que era una joven con un problema de salud, que era la epilepsia, que le impedía hacer algunas cosas, pero no estábamos preparados para un cambio de conducta drástico que presentó a partir de los 15, 16 años, en los cuales ella empezó a irse frecuentemente de la casa. A veces la encontrábamos, a veces no. Teníamos que andar por las calles en las noches buscándola. Nosotros pensábamos que era debido a pues la edad, el entorno, la rebeldía hormonal, no sé, varias situaciones. No estábamos preparados a saber que era una derivación o una consecuencia de la epilepsia que ella padecía. Todo lo manejamos en relación a nuestra hija. Ha sido una labor de cómplices, de decir, bueno, tenemos una hija de esta manera, pues tenemos que sacarla adelante. Y pues se ha perdido en todo eso, pues la relación de pareja. Ha sido básicamente una situación de trabajar para ella y por ella. Para nosotros, nuestra hija, a pesar de la discapacidad que presenta, pues es nuestro mayor tesoro, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es nuestra hija, es hija única. Nosotros determinamos que no íbamos a tener más hijos, primera por edad, porque fue cesárea de mi esposa, y en segundo, para darle una mejor atención. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y bueno, muchísimas gracias a este testimonio. Un poquito más adelante retomaremos un poco su caso, y a mí me gustaría también un poco retomar esto de todavía a veces cuesta trabajo dar la cara, ¿no? Es un testimonio anónimo y entendemos que hay muchas veces hay mucho rechazo, ignorancia, violencia con respecto a eso, y entonces entendemos también la necesidad de ser anónimo, ¿no? Pero bueno, por acá tenemos a Isis. Isis, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y por supuesto aquí a Megan, hermosa Megan, ¿cómo estás? Bonita. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Isis? ¿Tú cómo has vivido esta situación? Pues sí, un ¿Fue poco de nacimiento? complicada. Megan fue por negligencia médica al momento del parto. En el hospital no la atendieron bien, ella nació con
baja de glucosa, que es hipoglucemia. Y me comenta ya después el endocrinólogo posteriormente que no dejaron que Megan, al momento del sufrimiento de la hipoxia y sufrimiento de parto, de nacimiento, no dejaron que Megan regulara por sí misma la glucosa. Lo que hicieron en el hospital fue estarle dando cargas de glucosa a cada rato, en ciertos lapsos. Entonces dice el doctor que hubo ese problema, que ella no dejaron que su organismo por sí solo regulara. Y aparte, pues la atención del endocrinólogo fue casi 2 semanas y media después de su nacimiento. Entonces sí, más que nada fue en cuestión de sufrimiento fetal y pues negligencia médica al 100%, pero aparte nos dijeron que cuando la dieron de alta, que era una niña sana. Entonces nosotros nos vamos dando cuenta que Megan tenía alguna diferencia al desarrollo a los 6 meses. Y es cuando empezamos pues con este proceso. ¿Cómo viviste el duelo de darte cuenta que pues sí algo había sucedido? Sí fue muy difícil, pero como decían las demás personas, no te puedes dejar caer. Ellos no te dan esa posibilidad de caerte. Si ellos pueden, ¿por qué nosotros no? ¿Qué te hace llorar? Soy muy sensible y ver a mi hija, que me dijeron que iba a ser una niña en vegetal, y verla ahorita que ya tiene las posibilidades de, pues sí, de avanzar, de que está desarrollándose contra todo pronóstico que nos habían dicho, para mí es una alegría infinita. Y el que nos den este espacio, muchísimo más, porque desafortunadamente en la sociedad hay mucho hermetismo, anonimato, mucha falta de, pues sí, de empatía. Hay mucha todavía desconocimiento. Nuestros niños no están enfermos. Claro. Es una condición. Claro. Y eso que es importante entenderlo, ¿no? Sí, eso yo creo que lo que nos pega como papás, que vean a nuestros hijos como enfermos. Y no es cierto, o sea, como decía la especialista de APAC, son niños, o sea, lejos de todo su condición, sus medicamentos, terapias, o sea, sí les tocó una vida pues más difícil, pero son niños, o sea. ¿No? Sí. ¿Sabes qué, Isis? Con respecto a eso, Isabel tiene un comentario que a mí me parece pertinente. Sí, nos dice Cris que tenías un comentario precisamente de esta condición, ¿no? Justo estábamos hablando hace un momento, qué importante era no ver la discapacidad, sino ver a la persona, pero también en términos de todos entender que hay diversidad humana. En la diversidad humana vemos gente talentosa para cantar, vemos gente muy buena para escribir, vemos gente que le cuesta trabajo caminar, sin embargo escribe un poema, que podamos ver que la diversidad humana es lo que hace la riqueza de todos los seres humanos. Si podemos ver eso, vamos a encontrar que siempre hay cosas buenas en cada ser humano, y poder potencializarlas es nuestro deber, en vez de seguir fijándonos o poniendo atención en lo que no podemos hacer. Y creo que eso no es que los demás entiendan la discapacidad o los demás acepten a nuestros hijos por ser diferentes. Creo que todos somos diferentes y está en nosotros entendernos como tal en esta diversidad. Creo que eso quita un peso enorme. Si queremos seguir encajando, digamos, el deseo de encajar y que otros nos acepten, yo creo que ahí es una batalla ya perdida. Yo creo que está en entendernos nosotros y aceptar la diversidad y en nuestros hijos potencializar eso que hay. Creo que ahí es donde nos vamos a sentir mejor y bueno, y en eso, para eso estamos también, para que las familias puedan ver esta perspectiva. Nos gusta pensar en eso en APAC, más que la discapacidad. No sé, ¿tú qué piensas como mamá sobre esto? Pues creo que es fundamental, porque si todos, digo, si las personas que somos sanas o regulares, como les llamamos nosotros, ¿no? Pues somos diferentes, cuanto y más nuestros niños. Pero sí, como decían, cada desarrollo, cada habilidad, cada cuestión que ellos pueden potencializar es impresionante, se disfruta al 1.000.000% porque de un pronóstico mal a que veamos, yo la veo todos los días y su sonrisa, cuando ella no sonreía, no ponía atención, o sea, es impresionante. Claro. Pero sí, efectivamente, no es tanto que nos acepten en la sociedad, porque para empezar nosotros los aceptamos, son nuestros hijos, y si la sociedad no los acepta, pues
con la pena, Y ¿no? aparte, ¿quiénes son la sociedad? Porque, Exacto. o sea, si ¿Quiénes hablamos son? así de sociedad, en general parecería un monstruo enorme y solamente hay 1, 2 o 3 personas que tienen que aprender. Y sabes que, pero Cris, que no. una de las grandes riquezas de esto es el encontrarte personas que están pasando por lo mismo que tú, porque te vuelves amiga de muchísima gente muy Y encuentras sensible, mucha muy empatía, valiosa, ¿no? encuentras mucha empatía y eso es una ganancia absoluta. Les quiero compartir otras llamadas también, bueno, unos comentarios que nos están dejando en Facebook, abajito del programa que está pasando en este momento en vivo en Facebook Live. Nos dice Jennifer Méndez, ser padres de un hijo con discapacidad, en cualquiera de los casos, es un proceso de adaptación y aprendizaje todos los días. Cierto es que la vida cambia por completo, pocas son las parejas que juntas salen adelante con esta nueva situación. Los hermanos, si existen, son parte fundamental de la familia, pero al final del día siempre sales adelante y libras los retos, porque así es como tiene que ser. También Claro. nos comparte Juliana Aguirre, como papás debemos ser realistas, mas no conformistas. El empoderamiento a los papás es una herramienta importante para esta experiencia de vida. Claro. Ahí tenemos dos papás Claro, más. eso Y creo que es felicitan muy mucho al importante. programa también. Muchísimas gracias por las felicitaciones, pues para nosotros esto es fundamental. ¿Verdad, Nana? Los hermanos, Isis nos dice que los hermanos son importantísimos, los ayudan a crecer. Y bueno, de este lado tengo a Pablo. ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días. Buenos días, gracias por estar aquí. No, gracias por la ¿Con quién invitación. vienes? Con mi hijo Alejandro Hernández. Alejandro, cuéntanos un poquito, desde que nació tiene esta... Bueno, él tuvo un problema perinatal, prenatal también, pero pues, realmente la parálisis se va dando después de crisis compulsivas que él tuvo. Tuvo síndrome de West, deriva o epilepsia parcial simple, está controlada, sin medicamentos. Pero ahorita, digamos, como secuelas, pues es la parálisis cerebral espástica, cuadriparesis espástica, ¿no? Oye, estuviste escuchando los testimonios que muchos dicen el papá se va. Así es. ¿Qué Es muy opinas? común. Digo, yo, francamente, pues ya estaba yo metido un poquito en el área de la salud y pues yo me quise especializar en esto de la... ¿A raíz de que bueno, en la parte pediátrica, en la parte con Alejandro aprendí muchas cosas. Claro. Entonces, él fue el que me dijo, bueno, por aquí vamos, ¿no? Realmente al tomar el diagnóstico como parálisis, pues decimos, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿No? Pero lo que pensé en ese momento fue, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que aprender? ¿Qué es lo que tenemos que dar? Todas estas cuestiones. Entonces ahí es donde me especialicé para que realmente él tuviera todo. ¿Cómo está conformada tu familia? Es mi esposa que también es un equipo de trabajo que precisamente ahorita no vino por atender a mi hija de 9 años, normal entre comillas, ¿verdad? Entonces somos un equipo. Claro. Ambos 4 estamos tratando de ser una familia muy conformada, unida en todo. Entonces ella trabaja, yo trabajo, entonces si ella trabaja, yo me quedo con él, si yo trabajo, ella se queda con él. Claro. Entonces realmente vamos equilibrando las situaciones, equilibrando también con mi hija, Alicia, que ahí sí tiene que comprender cuándo es su espacio y también Alejandro cuándo es su espacio. Claro. O sea, también eso es importante, ¿no? Darles, no todo es para ellos y porque tienen una condición, sino que también ellos tienen que aprender a dar. Claro. Porque se acostumbran a que todos se los damos. Claro, pues ¿quién no se va a acostumbrar a eso? Y entonces dices, pues ahorita es cuando, claro, ¿no? Pero claro. no, ahorita también él Qué tiene importante, que dar. nos estás hablando de algo que no hemos tocado, que es los límites. Inclusive a estos niños hay que saber ponerles límites. Sí, límites y responsabilidades también, ¿no? Porque, claro. Por ejemplo, ahorita él está cansado, se duerme tarde, ¿no? Es la época de la adolescencia y bueno. Pero él es sumamente travieso, ya sube, baja, torna, o sea, se mueve, es muy independiente a pesar de sus limitaciones. Claro. ¿No? Me decía, una amistad decía, oye, pero tú lo tratas como un niño normal. Pues es un niño normal. Claro. O sea, entiende, comprende y tiene sentimientos un también, poco como ¿no? nos dice Isabel, que me encanta el término, solamente es la diversidad. Es un ser humano diverso. Es una condición, digamos, y como papás también muchas veces, obviamente, a la sobreprotección, como decían, es limitarlos, ¿no? Claro. Si decimos, no, es que él no puede caminar, por decirlo así,
No, pero pues espérate. Y, ¿no? si- O y sea, aparte, si tú dices, él no puede caminar, lo vas a lograr, ¿no? Exactamente. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias de veras por No, estar muchas aquí. Gracias a los dos. Mi Sandy, adelante. Tenemos más comentarios. Gabriela Ortiz dice, mi madre tuvo parálisis cerebral, doy gracias a Dios porque a pesar de su problema nos sacó adelante. También nos llama Zaira Nájera y dice, tengo un niño con parálisis cerebral y quiero felicitarlos por el tema del programa de hoy. Erasmo Lugo nos dice que tiene un niño especial de 12 años y se pregunta, no sé si ya es muy tarde para atenderlo, no coordina, no habla y pregunta si todavía tiene solución, tiene retraso psicomotor. Aquí, ¿qué le dirían? A los 12 años. No hay edad siempre para hay que empezar a llevar. trabajar. Es importante llevarlo. Nosotros en APAC tenemos un límite como institución. Hasta los 22 años podemos aceptarlos dentro de nuestros programas. Pero en términos de rehabilitación, toda la vida, en cuanto se inicie, podemos aprender otras funciones y ayudarle a la vida independiente. Muchas ¿Verdad, gracias. doctor? Y también Genevieve Gutiérrez está muy contenta de ver el programa y felicita también. Pues bueno, de este lado estamos con Roberto. Roberto, ¿cómo estás? Bien, gracias, buenos días. Bienvenido, buenos días. Cuéntanos un poquito, tú qué estás viviendo a nivel familiar. Bueno, familiar sí ha sido un poco difícil. ¿Con qué se están enfrentando ustedes? Este chiquitín, ¿cómo se llama? Él se llama Iker Iñaki. Iker Iñaki. ¿Y Sí. qué tiene Iker? Él tiene síndrome de West. Ujú. Él, bueno, fue a causa de una negligencia médica. Ujú, Se le desató, pues todos los problemas, ¿no? ujú. Ha sido. ¿Cómo se manifiesta el síndrome? Para que las personas que nos están viendo y no lo saben, lo sepan. Ok. Bueno, para nosotros primeramente en el hospital nos informan que él tenía fiebre por las tardes, la cual estaban dando un medicamento que pues no le caía, ¿no? O sea, nos decían es que le damos esto, no le cae y nada más son en las tardes. A la semana que estaba él en Cunero nos informan que nos lo van a entregar y de repente le empieza, llegamos nosotros al otro día a verlo, no lo encontramos en el Cunero y nos dicen que le había caído en una crisis, o sea, que tenía fiebre, que empezaba en las tardes a tener temperatura, a temblar su cuerpecito. ¿Cómo lo manejan ustedes? Pues, ¿O ¿Cómo lo enfrentan más bien? pues sí ha sido difícil. Él los 2 primeros meses de su vida estuvo internado, estuvo en coma prácticamente, con muchos medicamentos. No tuvimos tiempo como que de vivir el duelo, ¿no? Era estar mañana, tarde, noche en el hospital, estar esperando reportes médicos. Y de ahí en adelante, pues, él nos ha enseñado mucho, nos ha enseñado a vivir ¿Qué edad tiene hoy? 3 años. 3 añitos. Él nos ha enseñado a vivir una vida diferente, un mundo diferente al que conocemos, ¿no? Ujú. También ha sido difícil enfrentarnos a la sociedad, ¿no? Ha habido a veces mucha... No hay empatía, o sea, desafortunadamente aquí no tenemos una cultura cívica en cuanto a tratar a personitas así. O sea, tú sientes que de repente los agreden. Sí, claro, o sea, en la calle mucha gente no respeta las rampas de acceso, nosotros tenemos que a veces que ir librar el tráfico, Claro. pero ha sido difícil, pero de mucho aprendizaje. Claro. Mi hijo nos ha enseñado a ser médicos, abogados y sus pies, sus manos, hablar ante los demás y sí sacarlo adelante. Claro, por supuesto, y lo van a lograr. Creo que ver a muchos de estos papás que están un poquito con edades más avanzadas también da muchas esperanzas, ¿no? Sí, claro. Vamos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Gracias por continuar con nosotros. Ya casi estamos por finalizar el programa del día de hoy con el tema de parálisis cerebral, pero la próxima semana le tenemos un tema muy interesante para que nos acompañe y si quiere participe con su propio testimonio. Vamos a hablar de los trastornos de la alimentación. Ustedes se han puesto a pensar en todo lo que gira alrededor de la industria de la alimentación. Por un lado, pues hay mucha publicidad en donde se nos indica, se nos dice que lo saludable es hacer mucho ejercicio, es alimentarnos bien, pero por el otro lado también tenemos una gran oferta de alimentos que a veces nos confunde. Como adultos, pues somos muy influenciables a toda esta publicidad. Imagínense cómo son también influidos los niños o los adolescentes. En casa tenemos pues la oportunidad de impulsarlos, de enseñarles cómo debe ser una adecuada alimentación y vamos a hablar de esto la próxima semana precisamente para conocer de qué manera se puede dar un trastorno como el de la anorexia, la bulimia
o el trastorno por atraco. No se lo pierda y si quiere participar, empiece a escribirnos desde este momento. Vamos a ver nosotros un resumen de lo que se ha dicho en el tema del día de hoy. Al centrarse la atención en un niño con discapacidad, hermanos mayores se vuelven protectores, papás que tienen que dejar incluso el trabajo para dedicarse 100% a, digamos, al cuidado de su hijo, porque la mayoría de estos chicos van a ser de custodia total. La funcionalidad es qué tanto le permite esta condición que tiene al niño poder ser partícipe de las actividades cotidianas de la sociedad. Dependiendo la extensión que tiene la lesión en el cerebro, probablemente las dos comorbilidades más frecuentes, uno es la deficiencia intelectual, que tiene diferentes grados, leve, moderado, severo, y la epilepsia. Otras comorbilidades frecuentes son problemas para alimentarse, normalmente tienen problemas de estreñimiento, empiezan a tener problemas por las posturas, entonces no es raro que muchos de estos pacientitos empiecen a tener problemas de luxación de cadera o posiciones anormales que empiezan a generar incluso dolor. Estos niños nacen con esta lesión, sin embargo, ayudarles y enseñarles a adaptarse a esa lesión para desarrollar funciones, cuanto antes mejor ese proceso. Claro. Cuando la persona no tiene esa capacidad de opinar, de pensar por él, y que va a requerir de un familiar que lo esté llevando durante toda la vida o que sea él un chico de custodia, es recomendable que se pueda hacer un juicio de interdicción. Y se tiene que hacer equipo con redes de padres que han pasado por lo mismo para poderte apoyar, ¿no? Es una situación no muy sencilla, en el sentido que es un duelo constante, que los papás van teniendo avances y retrocesos emocionales. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso, como has visto, el programa ha estado muy interesante, muy ilustrativo, hemos aprendido muchísimo. Y aquí está con nosotros Miriam. ¿Cómo estás, Miriam? Hola, buenos días, muchas gracias, bien. Miriam, tú vienes del interior de la República y te encontraste con muchos problemas cuando tu hija es diagnosticada. Cuéntanos un poquito. Sí, yo soy de Tapachula, Chiapas. Mi niña, pues al parecer, pues nació normal. Le hicimos los estudios que era el tamiz, igual que salió normal. Pues yo contenta porque era mi segundo bebé, mi niña. Desgraciadamente a los 7 meses, pues ella empieza a tener como cólicos. La llevé con un doctor, me dieron medicamentos, me dijeron que a lo mejor tenía parásitos, me dijeron infinidades de cosas. De repente estoy una tarde con ella y veo que se empieza a poner morada y empieza a estirarse. Entonces digo yo, ¿qué está pasando? Fui al hospital, en el hospital me dijeron, no señora, pues es que su niña sí tiene un problema, pero no se lo puedo decir cuál es, dice, porque necesita estos estudios, necesita una resonancia, una tomografía, un encefalograma. Yo así, le digo, sí, pero ¿y eso por qué o para qué es? Mire, esto se lo vamos a explicar y que no sé qué. Le digo, bueno, llévala a otro hospital. Y le digo, pero aquí en este hospital, es que aquí no tenemos los aparatos. Ok, me fui a otro hospital, fui buscando alternativas y no encontraba respuesta. Hasta que decides venirte a la capital. Sí. Mi hija así como estaba, me dice, son 18 horas de camino, ¿qué vas a hacer? Le digo, no sé qué voy a hacer, pero yo tengo que irme a la ciudad y tengo que salir adelante por ella. Investigué en internet, busqué el Hospital Infantil Federico Gómez, hablé por teléfono y me dijeron, tiene que venir usted personalmente aquí porque no la podemos dar una atención vía telefónica. Y le digo a mi esposo, ¿sabes qué? No me importa, dejo todo, vámonos. Y me dice, ¿y se vinieron? Y nos venimos. Salí de allá el 24 de mayo, llegué acá el 25 de mayo del 2014, perdón. Llegué acá, desde 2015 fue. Llegué, así como llegué el día sábado, dejé mis cosas, tengo un tío acá, dejé mis cosas ahí, me voy al hospital. Llego al hospital y me dicen, señora, pero es que su niña no viene ahorita convulsionando, no está en un estado epiléptico, vino hasta acá, también en Chiapas hay hospitales, y le digo, sí, pero es que ya no me decían. ¿Cuál fue el diagnóstico que te dieron, Miriam? Síndrome de West. Fue el diagnóstico síndrome de West. ¿Y ella cómo está hoy? Hasta ahorita, gracias a Dios, empieza ya a sostener la cabeza, a sentarse. Gracias a Dios va saliendo del síndrome de West. Me dicen los doctores que probablemente se va enfocando más a una epilepsia parcial que no a un Lennox. Entonces, eso me da mucho más a mí fortaleza, porque digo que tenemos más esperanzas. Y yo, antes era llorar, pero digo yo, no, si ella puede, yo también puedo.
Y ahorita he buscado, me metí a Bienvenidos a Holanda. La señora Margarita hace un gran apoyo para mí, la verdad se lo agradezco muchísimo a ella. Y hemos tenido comunicación, he buscado, he investigado y digo, vamos a salir adelante, y ahorita veré que ella ya se empieza a sostener, se empieza a sentar, se empieza a reír. Hay veces que me toca la mejilla y dices, ay, qué hermoso, ¿no? Claro. Qué hermoso. ¿Qué edad tiene ella hoy? 2 años, 3 meses, mi princesa. Pues no la traje por el clima. Claro. Y entonces digo, no, mejor en casita. Muchísimas gracias, Miriam. Gracias a ustedes. Adelante. Yo creo, Cris, que es importante que nos ayude el doctor Barragán a aclarar la diferencia, porque se ha hablado mucho de síndrome de West y yo creo que en el público hay muchas preguntas al respecto. Doctor, ¿qué es y cuál sería la diferencia con la parálisis cerebral? Es que el síndrome de West pertenece a un grupo de las epilepsias que tienen que ver con la edad. Normalmente, típicamente los espasmos infantiles empiezan entre los 5 y los 7 meses de vida. Es una enfermedad, la gran mayoría edad dependientes, que va de los 5 o 6 meses de vida a los 3 años, donde los espasmos van a ir pasando y después pueden evolucionar a otro tipo de epilepsia. Y dentro de los espasmos, la comorbilidad más frecuente es la parálisis cerebral infantil, pero de inicio es un problema de crisis convulsivas de difícil control, y la gran mayoría de los casos sí tiene que ver con cuestiones genéticas, muchas veces con malformaciones del sistema nervioso central del cerebro, también puede ser por problemas de asfixia o de infecciones al nacimiento. Y el tratamiento pues es muy importante, y se ha visto que, aunque son crisis de muy difícil control y que no responden como nosotros quisiéramos a la mayoría de los tratamientos, en general el detener las crisis ayuda mucho y favorece mucho a la recuperación en el desarrollo de estos chiquitos. La otra cosa muy interesante, y hay que aclararla, es que los espasmos, y la mayoría lo han comentado, y ya lo habíamos dicho al inicio del programa, empiezan como manifestaciones muy asintomáticas, no tan claras, pero ¿no? de difíciles de diagnosticar. No se perciben como convulsiones como No tal. se perciben como convulsiones, porque normalmente el niño empieza a tener como contracciones Parecen que se dan cólicos, en salvas, ¿no? Sí, parecen se confunden. cólicos. O un chupeteo, No una es ropa. raro, y en general el promedio a nivel mundial, porque no solo es en México, sino a nivel mundial en la detección de los espasmos infantiles, anda entre 3 y 6 meses, y no es raro que se confundan con muchos de estos padecimientos, porque el síndrome de West no es una causa tan común como pudieran ser, por ejemplo, los cólicos infantiles. Claro. Entonces, pero bueno, sí, definitivamente hay que decir que tenemos que seguir trabajando. Yo, en lo particular, que trabajo en el Hospital Infantil de México, con los muchachos y los médicos, tenemos que seguir trabajando en mejorar nuestras habilidades y en nuestra acuciosidad para poder hacer diagnósticos Más certeros, ¿no? tempranos, Más certeros los diagnósticos. Tempranos. Más A tempranos, más temprana edad, ¿no? certeros. Y desafortunadamente, por ejemplo, esto que hablabas hace rato de las redes sociales, ¿no? Es bien importante, porque ojalá fuéramos expertos en cada uno de los temas que tenemos que tratar. Y hoy es increíble cómo muchos papás llegan a mí, por ejemplo, y me dicen, mire, doc, a través de internet pude ver que en este lado se está tratando así, o hay esta forma de tratarlo, o hay esta forma diferente, que a veces yo no puedo mantener el ritmo en cada una de las patologías. Y la verdad es que los papás nos ayudan muchísimo a mejorar nuestro conocimiento, a buscar otras formas diagnósticas y terapéuticas. Y creo que eso, por ejemplo, trabajamos en las redes sociales, no solo teniendo estos grupos de apoyo que son muy importantes, sino todo lo que nos pueden enseñar a nosotros. Claro, se por ha eso vuelto muy lo bueno. importante del trabajo en equipo, ¿no? Isabel, adelante. Me gustaría puntualizar sobre el diagnóstico temprano. Se han hecho muchos esfuerzos por cuanto antes poder diagnosticar incluso una parálisis cerebral. Hoy hay herramientas mundiales que nos permiten a los 3 meses hablar casi con certeza que es una parálisis cerebral. Alrededor de los 2, 3 años antes es cuando podíamos saber que era una parálisis cerebral, y ya habíamos perdido un tiempo importante de neuroplasticidad o de la capacidad del cerebro
cerebro de adaptarse a esta lesión e incluso formar nuevas redes neuronales que le permitan un mejor pronóstico a ese niño. Hoy en día en APAC, y sí me gustaría puntualizar eso, que los papás ante la duda pueden acercarse con nosotros, todos los niños menores de 4 años que presentan simplemente factores de riesgo, que les hayan platicado, que el doctor les dijo, usted tuvo un embarazo de alto riesgo, usted tuvo una enfermedad durante el embarazo, incluso que le hayan contado a la mamá, no lo tiene que tener con certeza, que el parto fue complicado, que estas mamás se acerquen y sean evaluados estos niños por especialistas, porque podemos detectar de manera muy oportuna que hay signos de alarma que incluso pueden terminar o derivar en una parálisis cerebral. Cuanto antes podamos tener esas herramientas, mejor. Entonces, sí invitamos a la población general, no tienes que ser médico, no tienes que ser ningún profesional de la salud para saber que algo está mal. La mamá, uno de los testimonios fue que dijo, yo lo llevé a varios lados y todo el mundo me decía que todo estaba bien. Sin embargo, la intuición de las mamás es bien importante. Bien importante. No tenemos que saber que algo está mal o está bien. Si algo no me checa, si algo no me suena, mejor llevemos a nuestros niños a que sean evaluados, porque si incluso son factores de riesgo documentados y además hay signos de alarma tempranos, nosotros podemos trabajar de manera oportuna. Sí es bien importante que la población general lo sepa. Claro, por supuesto. Muchísimas gracias, Isabel. Aquí tengo conmigo a Suset. ¿Cómo estás, Suset? Bien, muchas gracias. Bueno, pues tú eres mamá de un adolescente Exacto. que está diagnosticado con parálisis cerebral. Tiene 18 años. ¿Cómo has vivido la etapa de la adolescencia? Pues muy, muy difícil. ¿Fue diferente? O sea, ¿sí viste un cambio de cuando él era más chico a cuando pasa a ser adolescente? ¿Y cuál fue? No una diferencia, porque tengo otro hijo de 23 años, entonces más o menos ya sabía por dónde. Mi esposo fue el que le platicaba más sobre sexualidad a él, pero sí es en los dos la rebeldía, sobre todo la rebeldía en todos los adolescentes es muy común. Él quiere tener novia, todo eso es muy pues característico del adolescente, ¿no? Sobre todo la rebeldía. ¿Y cómo has manejado esta parte? Pues tratando de entenderlo, de comprenderlo, de explicarles pues los pros, los contras que hay. Él cumple los 18 años y su mayor anhelo era ir a un antro. Ya se fue de antro con su hermano, ya vivió la experiencia. Ya se fue de antro. Entonces, pues sí, o sea, es padre vivirlo también con ellos, ¿no? Oye, ¿y tú trabajas en APAC? Sí, yo trabajo en APAC. ¿Fue a raíz de esto, de tu hijo, que decidiste empezar a trabajar en este tema? Exacto. ¿En qué te ayudó? Me ayudó, pues yo creo que salir en la depresión que tenía, porque hasta los 2 años me enteré que tenía parálisis cerebral. Entonces, ingresé a APAC como mamá, con mis terapias, con lo normal. Entré como voluntaria y ya después entré a trabajar en APAC, ya llevo 17 años trabajando ahí. Es mi mayor amor al que tengo, no lo cambiaría. Pues ahí sigo. Muchísimas gracias, Suset. Gracias por estar aquí. Sandy, adelante, por favor. Muchas gracias por el testimonio y a todas las personas que nos han compartido sus historias. Nos dice Nancy, mi hija tiene síndrome de Retor y hace un año le detectaron crisis epilépticas y bueno, que debido a las crisis dice que necesita ayuda. Aquí le vamos a dar todos los datos para que se pueda acercar a los especialistas. También nos dice... muy importante la tolerancia en la familia, nos dice Juanita Villanueva. Ellos son personas que pueden lograr mucho, no sobreprotegiéndolos y ayudándolos a ser independientes de acuerdo a su capacidad. Lucho SP en Facebook, felicidades por este excelente programa, nos ayuda a tratar de entender y conocer esta condición. Muy interesante saber algunas de las causas y felicita al programa. Y también dice Payita Trejo que es triste cuando estos niños con problemas no son cuidados como deberían. Hay muchos casos en donde se abandonan y por el otro lado felicita a los padres y a las familias que apoyan a sus hijos. Un abrazo para todos. Y también nos dice Verónica, tengo un hijo de 19 años que él es especial, se llama Kevin Martín Gallegos y tiene retraso psicomotor. Mi hijo es mi todo, le mandamos saludos a Verónica.
Y así me puedo seguir con muchísimos nombres que nos han dado. A todos les vamos a mandar aquí a través de redes sociales lo que soliciten, los datos de contacto para que se acerquen a nuestros especialistas. Oye, a mí y me estén quedó una muy duda bien ahí como que informados. pendiente, porque leíste una llamada de una jovencita que nos decía, bueno, yo tengo parálisis cerebral ¿por qué me asustan tanto las luces? ¿Qué le podemos decir? Los ruidos, era el caso de los ruidos y las luces, ¿no? Sí, Dijo. y también hay otra persona que bueno que lo mencionas, Ingrid, a quien le mando saludos porque también la conozco, nos pregunta si dentro de todo es normal o es frecuente que en la adolescencia se presenten crisis convulsivas, cuando en algunos casos ya no se presentaban. A ver, primero lo de rapidísimo, las... doctor. Tenemos un minutito. Rapidísimo, lo de como bien decía Isabel, hay alteraciones sensoriales y no es raro que de repente hagan esto que se llaman crisis reactivas o eventos reactivos ante sonidos, luces o estímulos. Y hay 2 picos importantes para crisis, normalmente es antes de los 2 años de edad, y el otro pico importante donde puede haber crisis es la adolescencia. Los cambios hormonales, sobre todo más los estrógenos que la testosterona, favorecen las crisis o el descontrol de las crisis. Perfecto, pues bueno, muchísimas gracias. Gracias a los 3 por haber estado aquí. Ay, gracias de a ti veras, por este gracias. programa. Gracias, Y a tu Sandy. audiencia. Gracias a todo todos. nuestro público, a todos los papás, a los chiquitos que vinieron. Y bueno, gracias a la producción, por supuesto, de Diálogos. Gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui y nos vemos aquí, por supuesto, el fin de semana y el próximo martes en Diálogos en Confianza. Hasta luego. Gracias.